escogimos la temática de las máscaras, porque realmente, pues, las emociones nos habitan y tenemos momentos tristes, momentos alegres, momentos de euforia, momentos de asombro, y pues así es como cambia nuestro rostro de acuerdo a la emoción que nosotros vivamos y que sintamos. Por eso es que hemos cogido la temática de las máscaras. Ahora bien, gran parte del conocimiento y la gestión de las emociones que tenemos como adultos nos es inculcada en nuestras familias cuando somos pequeños. Aprender a identificar las emociones y gestionarlas es uno de los grandes aprendizajes de la vida. Nosotros somos los entrenadores emocionales de nuestros hijos, de nuestras hijas, de nuestros estudiantes. Si somos docentes, si somos formadores, facilitadores, si somos padres de familia, siempre tenemos varios ojitos que nos están viendo. Por ende, somos entrenadores emocionales. Y como bien lo decía Katy, pues llegamos adultos y a veces carecemos nosotros de estas herramientas. No había educación emocional o se le daba mucha importancia a la educación académica y las emociones quedaban de lado. Es por esto que, pues gracias a que la ciencia, el estudio del ser humano avanza y avanza para bien, se le ha dado tanta importancia a las emociones. Entonces, recordemos que somos entrenadores emocionales y que para poder ser entrenadores emocionales eficaces y efectivos, principalmente para lograr el objetivo de que nuestros hijos y nuestras hijas sean adultos, lleguen a ser adultos con bienestar emocional, nosotros también tenemos que aprender a reconocer y a identificar nuestras emociones. Entonces, Nos ibas platicando, me parece increíblemente interesante. Entonces, ahí era donde a muchos papás, a muchos docentes, nos surgía la duda de, ok, está bien las emociones, pero ¿qué es eso? claro, sí, ¿no? Y de hecho nos preguntamos y a veces tenemos el concepto erróneo de que es más corazón que cerebro, ¿verdad? O le ganó el corazón a la razón. En realidad, tenemos todos un cerebro emocional. Entonces, ¿dónde se generan las emociones? Para poder entender qué son las emociones, primero tenemos que ver de dónde vienen. Y el cerebro se encarga de la administración de nuestras emociones y conductas. Todo esto depende de la interpretación que demos a los estímulos que vienen del exterior. Es por medio del cerebro que podemos sentir, pensar, razonar y adquirir una personalidad. Recordemos que todos esos estímulos se guardan en nuestra memoria y así es como nosotros vamos a poder interpretar y reaccionar. Entonces, cada cerebro es lo que nos hace únicos, es lo que le da esa personalidad diferente a cada persona. Y bueno, como decía Katy, ¿qué son? Ya vimos de dónde vienen las emociones, pero ¿qué son las emociones? Bueno, pues las emociones son respuestas adaptativas a ciertos estímulos internos o externos al organismo y las emociones son de corta duración. Entonces, las emociones se pueden definir como un estado mental que se compone de tres características. La primera respuesta o reacción es la respuesta expresiva conductual, luego tenemos la respuesta fisiológica y por último, la respuesta cognitiva o la experiencia subjetiva. ¿Eso qué quiere decir? Que es cómo yo lo proceso, cómo lo interpreto. Entonces, aquí vemos cómo Y un las... poquito, Lau, perdón. Ahí tengo una pregunta entonces. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre una emoción y un sentimiento? O sea, es lo mismo, porque a veces decimos, ay, es que me siento, o sea, no sé, creo que siempre hemos como, no sé si habrá una diferencia o lo solemos confundir. Ok, claro, Katy, muy importante la pregunta y de hecho
Es muy común y es muy valiosa. Todos nos hemos hecho esa pregunta, creo que en algún momento. Bueno, ¿y cuál es la diferencia entre emoción y sentimiento? ¿O son lo mismo? Bueno, pues sí, efectivamente, nosotros sentimos las emociones porque se manifiestan en nosotros. Pero una emoción es de corta duración. Un sentimiento es de larga duración. Un ejemplo es que se me quebró una taza que me había regalado mi abuelita y para mí tenía un gran valor emocional. Entonces se me quebró la taza, se hizo pedazos y ya no la voy a poder recuperar. Entonces yo siento tristeza porque estoy perdiendo un objeto material que era importante para mí porque tenía un gran valor sentimental. Ahora bien, si mi abuelita fallece, entonces voy a estar triste, pero esa tristeza va a durar en el tiempo. Entonces ya ahí yo empiezo a extrañar las cosas o los momentos que yo compartía con mi abuelita, entonces ya entra la melancolía, ya esa tristeza pasa a tener otro matiz y es de larga duración. Ese es un sentimiento, esa es la diferencia entre una emoción y un sentimiento. Espero con eso haber aclarado la pregunta. Creo que en algún momento de nuestra vida siempre hemos como encontrado como la diferencia. O sea, a veces decimos es que okay, y solemos eso confundir. Esto, eh, emociones o solo o qué, porque al menos yo sé que está la emoción de la alegría, de la tristeza, del enojo, pero ¿qué otras emociones tenemos? Ok, bueno, por ejemplo, yo comparé la tristeza y la melancolía, pero podemos hablar, por ejemplo, de la alegría y la felicidad. La alegría, pues es de corta duración. La felicidad es de larga duración. Entonces, por ejemplo, la felicidad de poder levantar todos los días y que me levanto con salud, con fuerza, con energía, porque mi familia está bien, porque el negocio o el trabajo está bien. Entonces ese sentimiento de felicidad que me da tranquilidad, que me da paz, igual la alegría nos da tranquilidad, pero la alegría es de corta duración y la alegría particularmente nos llena de energía vital. Cuando nosotros estamos alegres, nosotros nos sentimos con muchísima energía. Entonces, esa es la gran diferencia entre, por ejemplo, alegría y felicidad. Ese sería otro ejemplo entre una emoción y un sentimiento. Ok, por ahí se abrió un micrófono. Vamos a ver si Katy tiene alguna pregunta. Si quieres. Ok, no le escuché muy bien, pero bueno, siguiendo con el tema de las emociones para poder responder a esa importante pregunta que hizo Katy, pues resulta que cuando hablamos de emociones, hay autores que mencionan, por ejemplo, que son más de 500 fenómenos afectivos o más de 500 emociones. Hay autores que se refieren a fenómenos afectivos, otros hablan de emociones. Pues bueno, hay más de 150 emociones, como les digo, hay algunos que mencionan más fenómenos afectivos y hay muchas formas de clasificarlas. Hoy en esta tarde vamos a hablar desde la clasificación de las emociones primarias, que se dividen en placenteras y displacenteras. ¿Eso qué quiere decir? Que hay emociones que son placenteras, o sea, que están asociadas al estado de bienestar que tenemos al experimentarlas, y las displacenteras que están asociadas al estado de malestar que experimentamos al sentirlas.
Ahora bien, no hay emociones buenas ni emociones malas. Todas las emociones son necesarias, porque como mencionaba anteriormente, las emociones tienen funciones adaptativas. Entonces, es importante que aprendamos a identificarlas, a reconocerlas, a sentirlas, a vivirlas y a gestionarlas cada una de ellas. Las emociones también se reconocen o se pueden describir como una carga de energía. Entonces, podemos hablar de ambivalencia de emociones. Hay emociones positivas y negativas. Esto no quiere decir que sean buenas o que sean malas, sino que se refiere a la carga de energía que le aportan a nuestro cuerpo. Entonces, la alegría es de carga altamente positiva y nos genera un subidón de batería, por decirlo así, nos recarga mucha energía. La tristeza nos baja las pilas, nos sentimos decaídos, entonces es una emoción negativa, pero es porque se refiere a su carga de energía. Entonces, habiendo explicado un poco de qué son las emociones, de dónde vienen, cuáles son las características, cómo podríamos describirlas como un estado mental y si son placenteras o displacenteras, eh, pues vamos ahora a hablar de las 6 emociones. Y voy a pasar a la siguiente diapositiva. Entonces, las emociones universales o las emociones primarias, como decía anteriormente, son 6. Y la primera que les voy a describir y que tenemos acá en pantalla es la ira. ¿Cuándo aparece? Cuando deseamos evitar la injusticia o la falta de respeto, cuando algo nos disgusta, cuando no logramos lo que queremos. ¿Para qué nos sirve la ira? Para poner límites, decir que no, para poder defendernos y para poder hacer valer. Ahora, ¿cuál es la respuesta cognitiva de la ira? Es decir, ¿qué pensamiento se tiene al sentir esta emoción? Bueno, un ejemplo es cuando alguien utiliza nuestra ropa sin pedirnos permiso. Sentimos que es injusto, que es una falta de respeto y que no nos gusta que usen nuestra ropa. La respuesta conductual, ¿qué acciones tomo como resultado de la emoción? Bueno, se sube el tono de voz con el objetivo de mostrarse impenetrable y hacer valer nuestra presencia. Entonces, usualmente cuando estamos enojados, tendemos a gritar, ¿verdad? Yo estoy en el club de los gritones y de confesar. Ok, la expresión facial. Bueno, la expresión facial del enojo, nosotros, apretamos los puños, pero en nuestro rostro nosotros apretamos los labios y arrugamos usualmente acá la frente, ¿verdad? Las cejas. Entonces, esa es la expresión facial y la manifestación corporal. El enojo, nosotros sentimos aquí un gran calor, ¿verdad? Como de la parte alta de nuestro estómago hacia arriba. Entonces, cuando estamos enojados, por eso sentimos que se nos ponen las mejillas rojas, que se nos calienta la cara, sentimos calor en el pecho, podemos sentir que nos arde la boca del estómago y a veces si estamos muy enojados, podemos incluso hasta golpear las cosas o cerrar el puño, porque ahí es donde se siente, donde se manifiesta a nivel corporal. Ahora, ¿qué nosotros podemos... Eso, ay, hola Lau, ¿me escuchas Hola, ahora sí? sí. Ahora sí te escucho. La verdad es que me parece bien interesante porque realmente nosotros podemos mencionar que, o sea, eh, tú explicas el hecho de que donde tenemos como, es donde se expresa de forma corporal, o sea, ya uno entiende que se puso hasta rojo, dice uno cuando uno está así lleno de ira, ahora pues ya puedo comprender. Pero ya luego de trabajar esto, yo anda Dianita ya nos fue a acompañar ahora sí, que nos pueda compartir un Hola. poquito de cómo podemos trabajar la ira en este caso, o sea, qué herramientas podemos tener a la mano, ya sea con nuestros estudiantes, con nuestros alumnos, o sea, qué herramientas tengo yo a la mano o qué puedo yo
un poquito más de cómo puedo hacer para que pues, mis niños regular o gestionar la ira. Así es, Katy, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Yo les quiero platicar un poquito acerca de cómo exactamente nosotros podemos ayudar a los chicos, ¿verdad?, a gestionar estas emociones. Cuando llega el enojo, podemos identificarlo por cualquiera de las manifestaciones que ya nos mencionó Laura, ¿verdad? Manifestaciones de qué pensamos, qué hacemos, cómo nos sentimos en el cuerpo. Y una de las manifestaciones más importantes es el pensamiento que nos genera ese enojo. Si identificamos el pensamiento, entonces podemos cuestionarlo para resolver el conflicto. Por ejemplo, si un niño se enoja porque no le han prestado su juguete favorito, entonces el pensamiento puede ser, necesito ese juguete porque no existe uno mejor y no podré divertirme con ningún otro juguete. Entonces podemos cuestionarlos. ¿Realmente no hay otro juguete? Antes de tenerlo, quizás el chico se divertía con otro juguete, ¿verdad? Y entonces, mediante ese análisis, podemos disminuir la intensidad del enojo, cuestionando el pensamiento que surge en ese momento. Un ejercicio de regulación al enojo que podemos hacer con nuestros hijos es prepararlos para el momento en que aparezcan estas emociones. En la imagen que presentamos aquí en pantalla es una ilustración de 5 niveles del enojo. Ajá. Aquí nosotros vamos a ayudar a nuestros hijos a identificar exactamente cómo se sienten, ¿verdad? No todos los enojos son iguales. Puede ser que estemos un poquito molestos, puede ser que estemos como que ya empezamos a exaltarnos, ¿verdad? Como en la carita de en medio, o estamos completamente furiosos. Entonces, nos tenemos que hacer 3 preguntas. Una vez que ya hemos identificado esos niveles de enojo con ellos, ¿verdad? Les podemos preguntar, oye, ¿qué situación te hace sentir medianamente enojado? ¿Qué situación te hace sentir muy furioso, verdad? Ya con ira. Y preguntarles cómo se sienten, en qué situación se sienten cuando están experimentando en esa emoción, ¿verdad? En qué situación están y qué es lo que pueden hacer. Es decir, implementar un plan. Decir, yo sé que cuando voy a convivir con estos chicos, siempre me piden prestados mis juguetes. Y entonces, ¿qué puedo hacer? Bueno, entonces voy a llevar un juguete de reserva, ¿verdad? Uno para prestar y uno para quedármelo yo. Y entonces ellos están preparados porque tienen un plan. Ajá. Aparte de esto, hay muchas otras ideas que nosotros podemos hacer como para disminuir la emoción en ese preciso momento. Uno es las respiraciones profundas, ¿verdad? Usar el sentido del humor, dar una caminata, jugar con plastilina o simplemente hacer un dibujo. Entonces, estas son algunas técnicas, pero es muy importante que analicemos primero nuestro nivel de enojo y también cuestionar el pensamiento que surge al momento del enojo. Ok, muchas gracias, Dianita. Realmente estos ejercicios de regulación aplican para grandes y niños y muchas veces nosotros nos enojamos con nuestros hijos y entramos a llamarles la atención estando enojados, pero como bien dice Dianita, tenemos que detenernos a pensar cómo nos sentimos nosotros y en qué situación nos encontramos y qué es lo que podemos hacer para poder guiarlos a ellos de la mejor manera. Bueno, pues continuando hablando de emociones, la segunda emoción, en este caso displacentera y es una emoción primaria también, es el asco. Entonces, ¿cuándo aparece el asco? Cuando se busca aislarnos de situaciones desagradables y para promover la generación de buenos hábitos. ¿Para qué me sirve? Bueno, fundamentalmente para escapar de aquellas situaciones que puedan poner en peligro nuestro bienestar corporal. ¿Cuál es la respuesta cognitiva? ¿Qué pensamiento se tiene al sentir esta emoción? Bueno, nosotros usualmente vamos a decir qué asco, qué desagradable, es insoportable y lo rechazamos. Ahora, ¿cuál es nuestra respuesta conductual? ¿Qué acciones toma como resultado de la emoción? Se evita a toda costa tener contacto con aquello que nos da asco. Entonces, por supuesto, hay una expresión facial al asco que usualmente arrugamos la cara y tiene que ver con la nariz, ¿verdad? Porque nosotros usualmente, si hay un olor feo que nos es repugnante, entonces arrugamos la nariz y hacemos la gestión, la boca
usualmente la abrimos un poco o incluso hasta sacamos la lengua, ¿verdad? Cuando es muy exagerada y hacemos, ¿verdad? Entonces, estas emociones primarias, como hemos mencionado, o universales, son innatas en el ser humano. Entonces, por eso es que son universales, porque no importa si estamos en Costa Rica, en Guatemala, en México, en China, en Ecuador, que estas emociones son innatas del ser humano y se reconocen fácilmente en todos los rostros. Ahora, ¿cómo se manifiesta el asco? Bueno, como pueden ver acá en este pequeño dibujo del mapa corporal, viene desde abajo, ¿verdad? Desde como las entrañas y es ese malestar que sentimos en nuestro estómago desde la parte baja y acá en nuestra garganta y en nuestro rostro está amarillo con rojo porque es más intenso, ahí es donde es más visible. Ahora sí, Dianita, hablando del asco. Aquí Sí. en pantalla hay un ejercicio de regulación. Cuéntanos cómo podemos nosotros regularnos ante esas situaciones, ante esas cosas que nos dan asco. Claro que sí, Laura, muchas gracias. Yo creo que lo primero es que nosotros podamos identificar si es necesario que nosotros venzamos ese asco, ¿verdad? Puede ser que haya cosas que simplemente sí necesitamos evitar, ¿verdad? Como a lo mejor la falta de higiene que nos genera algún asco o algo que nosotros realmente podemos pues evitar, ¿verdad? En el caso, por ejemplo, si nos da asco algo que nosotros comemos, entonces quizás sí se ve perjudicada nuestra salud si no adquirimos esos nutrientes, ¿verdad? Entonces, lo primero que debemos hacer es procurar que el niño entienda la función que tiene el asco. Por ejemplo, a un niño que no le gusta comer brócoli porque su cuerpo recuerda quizás que mientras estuvo enfermo, lo único que le daban de comer era brócoli. Entonces, su emoción busca protegerlo, ¿verdad? Para que no viva nuevamente ese estado de enfermedad. Después de esto, que ya somos conscientes de la función, de por qué estamos sintiendo esto, hay que ser conscientes de las ventajas que tendría hacer frente a ese asco. Por ejemplo, el niño tendrá los nutrientes que necesita, se mantendrá fuerte, será saludable y entonces ya podemos estar de acuerdo en que vale la pena enfrentarnos a ese miedo, ¿verdad? Tanto por parte del adulto que lo sabe desde un inicio, tanto como parte del niño que va a poner de su parte porque sabe que hay un beneficio. Entonces, en ese momento, bueno, lo que el niño puede hacer es primeramente unas respiraciones para poder enfrentarse a la situación, ¿no? Tener el valor, tener la templanza por medio de estas respiraciones profundas, que son una excelente herramienta para poder calmar la emoción y va a tranquilizar su mente y va a poder recordar su motivo. Después de esto se puede probar exponiéndose gradualmente a esa situación o a ese alimento, en este caso del ejemplo. Primero comiendo algo que sea parecido al brócoli, ¿verdad? Como otros vegetales verdes con la misma textura, la misma apariencia, un sabor similar, para después proceder con el acercamiento final, en donde se retomarían los ejercicios de relajación, manteniendo presente su motivo para poder enfrentarse a esa emoción. Eso es lo que nosotros podemos hacer, así como lo vemos aquí en la pantalla, ¿verdad? Primero ejercicios de respiración, relajación y después una exposición gradual. Excelente, Katy. Esto es muy importante porque yo creo que, pues, cuando nosotros tenemos hijos es inevitable pasar por el momento en el que hay que darles medicina. Y los chicos Precisamente eso estaba pensando, fíjate, Laura, yo tengo una nena de 3 años y hemos estado en los últimos meses que se ha enfermado casi que cada semana. Y realmente ya llegó un punto donde si ella ya no quería, o sea, realmente se rehusaba a tomarse la medicina. Entonces, hemos estado practicando mucho las respiraciones. Ella misma ya sabe, ella empieza. O por lo mismo de que ya estaba enferma, le daban ataque de tos, entonces yo le decía, ok, calmémonos, respira, respira. Entonces ella empezaba a hacer sus respiraciones y ella misma lograba calmar esa tos. Entonces sí creo que al menos del tema de las respiraciones, creo que les puedo dar fe que es muy funcional y nosotros podemos ser un ejemplo muy claro para ellos. O sea, hay momentos en donde en serio es bien importante
tomar esos momentos de respiración, que ellos nos vean haciendo estas actividades para que ellos también digan, ah, ok, papi, mami o la Miss lo está haciendo. O sea, incluso si lo quieren intentar hacer con un alumno que está pasando por alguna situación y que otro chico lo vea, o sea, creo que es como lo marca, dice, ok, yo también lo puedo intentar si me encuentro en alguna situación, en este caso si me encuentro en una situación que me da asco, ¿verdad? Así es. Bueno, La pues, verdad es que la respiración se escucha tan simple, ¿verdad? Y tan fácil de hacer al alcance de todos, pero es poderosa, es poderosa. así es, así es. Bueno, pues excelente. Creo que nos sentimos identificadas, ¿verdad? Y Katy lo ha vivido en las últimas semanas. Bueno, pues continuando, tenemos a la emoción del miedo. ¿Cuándo aparece el miedo? Cuando hay que hacer frente a una amenaza o peligro real o imaginario. Y esto puede pasarnos a grandes y a pequeños, ¿verdad? Podemos tener miedos reales o imaginarios. Ok, ¿para qué me sirve? Para actuar con precaución, nos permite cuidarnos y protegernos para poder sobrevivir, pero importante que tengamos esto así marcado en negrita como está acá. El miedo, cuando es excesivo, puede llegar a dominarnos. Por eso es muy importante que tenemos que reconocerlo cuando lo estamos sintiendo, para nosotros poder gestionarlo de manera que no nos sobrepase y que no nos llegue a dominar. Ahora, ¿cuál es la respuesta cognitiva? ¿Qué pensamientos se tienen o pueden surgir al sentir esta emoción? Bueno, nosotros buscamos una salida y hacemos todo lo posible por evitar las situaciones peligrosas. Entonces, no me pongo en riesgo. Lo proceso así, entonces yo evito el peligro, no lo busco. ¿Cuál es nuestra respuesta conductual? ¿Cuáles son esas acciones que tomamos como resultado de sentir miedo? Huir, alejarnos del peligro a toda costa, salir lo más rápido de ahí. O, por ejemplo, yo recuerdo a mi mamá que le dan horror aquí en Costa Rica les decimos las lagartijas, otros les dicen los geckos, ¿verdad? No son iguanas, porque las iguanas son grandes, sino que son esas que son más pequeñitas. A mi mamá le provocan asco, no sé, no le gusta. A ella todo con lo que sea anfibios, reptiles, insectos, no le gusta. Y entonces su reacción es como, ella grita, ella brinca, ella corre, si fue algún bichito que le cayó encima, ella sacude, ¿verdad? El tema es quitarse eso que le da miedo, eso es como una combinación de miedo y asco, porque, bueno, la sensación de sentir al bichito y después el miedo que le da, pero ella huye, rechaza y evita a toda costa tener contacto con ese tipo de experiencias. Entonces, por ejemplo, a ella no la mata ir a un serpentario porque del todo no le gustan los reptiles, ni los anfibios. Entonces, esa es la respuesta. Se me ocurrió comentarles este ejemplo. Ahora, ¿cuál es la expresión facial del miedo? Bueno, abrimos los ojos y hacemos la boca como, ¿verdad? Esta es nuestra expresión usualmente cuando tenemos miedo, y nuestra manifestación corporal es que el miedo lo sentimos igual desde las entrañas, ¿verdad? Y es muy fuerte acá en el pecho, el miedo. Ahora, pues voy a preguntarle a Katy. Tenemos un ejercicio de regulación en pantalla para el miedo. ¿Cómo podemos regular el miedo, Katita? Dianita, si nos puedes explicar. Sí, claro que sí, Laura. Como lo has mencionado antes, ¿verdad? Todas las emociones que nosotros sentimos tienen una función adaptativa. Entonces, involucra que cuando nosotros las sentimos podamos emprender alguna acción que nos ayude a adaptarnos, ¿verdad? Para regular el miedo, primero conversamos con nuestro hijo para definir exactamente a qué le tiene miedo, ¿verdad? En ese momento vamos a ubicar el mensaje que nos da. Invariablemente el mensaje que da el miedo es que estamos en peligro, que no podemos enfrentar las consecuencias de alguna situación, ¿verdad? Por ejemplo, que viene un examen y me da miedo por el examen, o que no somos capaces,
¿verdad? El siguiente paso, una vez que ya sabemos a qué le tenemos miedo exactamente, tenemos que ubicar si es un miedo real o es un miedo imaginario, ¿verdad? Si es un miedo real, que es el examen, que a lo mejor sí repruebas o no repruebas, o si es un miedo imaginario que le tengo miedo, no sé, al doctor porque me imagino que es una aguja gigante con la que me van a inyectar. Entonces, podemos emprender diferentes acciones, ¿verdad? Entre una y otra. Si es un miedo real, entonces nosotros tenemos que preguntarnos, ¿qué puedo hacer para estar a salvo o prepararme? ¿Verdad? Si le tengo miedo, por ejemplo, a un perro, es un miedo real porque sí me puede morder, entonces tal vez tengo que acercarme cuidadosamente al perro, ¿verdad? Si es, por ejemplo, un examen, entonces me tengo que preparar estudiando bien para poder eliminar ese miedo y hacer esas acciones, ¿verdad? Que son adaptativas. Si es un miedo imaginario, entonces tendríamos que primero explicarles qué es un miedo imaginario y qué es lo que les está limitando en su vida tener ese miedo. ¿Cómo sería mi vida si no tuviera ese miedo? Una vez que yo ya he hecho este análisis, entonces voy a emprender las acciones, ¿verdad? Ya sea prepararme o mantenerme a salvo de esa situación, o en caso de que sea un miedo imaginario, puedo usar los mismos métodos que con el asco, ¿verdad? Que sería la exposición gradual a ese estímulo que nos está generando miedo. Gradualmente con ejercicios de respiración y con una exposición paulatina. Eso nos va a ayudar a que el miedo que es imaginario poco a poco desaparezca y el otro miedo, bueno, agradecerle porque nos ha ayudado a saber que necesitamos emprender las acciones necesarias para poder superar esa situación. Interesante, muchísimas gracias, Diana. Y bueno, me parece un ejercicio de regulación excelente porque mediante preguntas poderosas podemos ayudarles a nuestros hijos y a nosotros mismos a poder enfrentar ese miedo. Muy bien. Ahora, continuando, vamos a hablar de la tristeza. ¿Cuándo aparece la tristeza? Cuando se pierde la alegría y el ánimo por las situaciones cotidianas. ¿Y por qué? Bueno, por la pérdida. Entonces, cuando perdemos a alguien o a algo, aparece la tristeza. Ahora, ¿para qué nos sirve la tristeza? Para procesar el dolor ante la pérdida o el abandono y nos permite conocernos mejor a nosotros mismos. La respuesta cognitiva, ¿qué pensamiento se tiene al sentir tristeza? Bueno, conectamos con lo que es realmente importante para nosotros. Y aquí hago hincapié, es muy importante que nosotros podamos conectar o identificar nuestra tristeza para poder tener esa función adaptativa de procesar el dolor, de procesar la pérdida. Ahora, la respuesta conductual. Bueno, la respuesta conductual de la tristeza nos puede dar como resultado que está acompañada con llanto y aislamiento social. Entonces, por supuesto, es válido llorar cuando se está triste. Es válido el apartarnos un momento para conectar, para tener ese momento de retroinspección. Y nos moviliza también a pedir ayuda y apoyo. La expresión facial, bueno, cuando estamos tristes, ¿verdad? Usualmente, pues tenemos la mueca, ¿verdad? En nuestra boca de que estamos tristes, se nos ven más acá nuestras líneas faciales, tenemos los ojos decaídos y a nivel corporal, pues tenemos los hombros caídos, los brazos caídos, los pies, arrastramos los pies para caminar y sentimos un gran dolor en nuestro pecho, la manifestación en el pecho, ¿verdad? De que no es aquel dolor físico, pero es aquella sensación de vacío en el pecho. Así es como se manifiesta la tristeza. Por supuesto, hay un ejercicio de regulación. Entonces, Dianita, adelante. Claro que sí, Leo. La tristeza es una emoción que nosotros, pues muchas veces tenemos ubicada como que hay que sentir vergüenza, ¿verdad? Cuando nos sentimos tristes, nos escondemos o podemos tener la idea de que representa cierta debilidad,
¿verdad? Sin embargo, es una emoción que necesitamos expresar libremente para que pueda ser regulada de forma saludable, ¿verdad? Expresar la tristeza es la forma en la que nosotros podemos aliviarla, ¿verdad? Los niños, así como nosotros mismos, si nos encontramos experimentando la emoción de la tristeza, podemos tal vez acercarnos a alguien que sea de nuestra confianza para hablar de lo que sentimos, llorar si es necesario. Y bueno, siempre la tristeza nos trae, como lo mencionaste, Laura, el mensaje de superar alguna pérdida, alguna desilusión, mirar hacia nuestro interior, ¿verdad? Esa necesidad que tenemos de la introspección y alejarnos también de las situaciones que nos causan algún dolor. Ajá. Entonces, la expresión de la tristeza nos va a ayudar a bajar esa intensidad de la emoción. Es bueno expresarla, ¿verdad? Es bueno sentirla, escuchar el mensaje, manifestarla. Ajá. Y una vez que hemos escuchado ese mensaje y atendido esa emoción, entonces podemos despedirnos de ella, ¿verdad? Esto lo vamos a hacer nuevamente con ejercicios de respiración y agradeciendo esa emoción. Aceptarla nos va a ayudar a que podamos nosotros mediar y regular y poder darle la vuelta a la página y decir, bueno, he aprendido esto de esta tristeza y me voy a comportar de determinada forma de ahora en adelante, ¿verdad? Las técnicas de respiración y el mindfulness nos ayudan a centrar nuestro pensamiento en el momento que estamos viviendo, lejos del recuerdo o del acontecimiento que nos trae esta tristeza. Y para esto hay una respiración muy favorable y muy bonita, ¿verdad? Que conversábamos también en la semana con Katy, que nos puede brindar consuelo. Ajá, que nos pueda ayudar a sentir ese consuelo por parte de nosotros mismos, ¿verdad? Que nosotros somos la persona más importante con la que debemos de contar en un momento de tristeza. Y esa respiración es la respiración de la mariposa y se hace colocando nuestras manos así cruzadas como si fuera una mariposa en nuestro pecho y damos palmadas simulando que es el aleteo de una mariposa, ¿verdad? Entonces, de esta manera podemos sentir consuelo y encontrar ese consuelo, digamos, en nosotros mismos. Me parece bien interesante lo que mencionas, Dianita, porque, pues, como les decía, uno se llena de mucha información en redes sociales y precisamente me topé con un video que me pareció sumamente interesante, donde muchas veces como adultos, pues, reprimimos nuestras emociones. Había un video donde estaba una mamá donde le había sucedido algo y se acerca al hijo y le dice, mami, ¿qué tienes? Y ella solo se secó sus lágrimas y le dijo, estoy bien, estoy bien. Creo que es bien importante también demostrar nuestra emoción en frente de ellos. O sea, somos seres humanos y creo que no debemos de sentir esa vergüenza de expresar nuestras emociones, porque si lo hacemos, le estamos mostrando a los chicos que realmente no es bueno expresar nuestras emociones. Entonces, al momento de ellos darse cuenta de cómo se siente mamá, papá, incluso yo siendo docente, mis chicas se daban cuenta cuando a veces yo venía como con ese bajón, decimos, y me decía así como, Miss, ¿qué le pasó? Entonces, no, es que pues me pasó una situación, no. Entonces, realmente creo que podemos expresar nuestras emociones. Como les decía al inicio, hemos crecido en independiente, creo que en la mayoría de los países así es, hemos crecido en un entorno en donde no logramos expresar nuestras emociones, entonces las reprimimos y pues con nuestros hijos creo que podemos, o con nuestros alumnos también, ¿verdad? Podemos dar el ejemplo. Así es, y bueno, pues como dice Katy, no era muy común, ¿verdad? Teníamos expresiones como los hombres no lloran o a las mujeres, ay, enojada se ve más fea. Entonces, era eso de ocultar, reprimir las emociones. Es muy sentimental, pero realmente es necesario el poder reconocerlas, el poder identificarlas para poder utilizar bien la función adaptativa que tiene cada una de ellas. Ok, continuando, vamos a pasar a las emociones placenteras. Y acá en pantalla tenemos a la alegría. ¿Cuándo aparece la alegría? Bueno, pues aparece ante la sensación de placer y bienestar que surge o que aparece en situaciones agradables como cuando compartimos con los demás y disfrutamos de nuestros vínculos.
¿Para qué nos sirve la alegría? Brinda sensación de tranquilidad y calma, celebrar nuestros logros, compartir con los demás, estar conectados al presente y llenarnos de energía vital. Ahora, ¿cuál es la respuesta cognitiva? ¿Qué pensamiento vienen a nuestra mente cuando nosotros experimentamos la alegría? Bueno, se promueve la adaptación para que el estímulo se repita y eso es lo que nosotros sentimos, eso es lo que queremos, volverlo a repetir. Entonces, por eso cuando nos vemos con un grupo de amigos, tanto grandes como niños, es como queremos repetirlo y cuando nos volvemos a ver, o por eso nuestros hijos nos dicen, podemos volver a ir a la casa de mi amigo Gabriel o de mi amiga Valentina y ellos quieren volver a repetirlo porque lo pasaron tan bien que esa es nuestra respuesta cognitiva. Lo procesamos, lo interiorizamos, sabemos que nos hace bien, que nos sentimos bien, que nos sentimos con energía y queremos volver a repetirlo. Nuestra respuesta conductual, ¿qué acciones tomamos como resultado de experimentar la alegría? Bueno, buscamos la unión social y la comunicación y además de eso nos invita a sonreír, ¿verdad? No paramos de reír, de enseñar nuestros dientes y en nuestro rostro se ve, ¿verdad? ¿Cuál es la expresión facial de la felicidad? Bueno, pues unos con ojos más grandes, otros con ojos más chiquitos, pero usualmente ahí aparecen las famosas patas de gallo, ¿verdad? Nos reímos y nuestros ojos se hacen más pequeños, se arrugan acá, salen las patitas de gallo y a algunos sonreímos abriendo la boca y enseñamos los dientes, otros, ¿verdad? Tenemos una gran sonrisa. Esa es la expresión facial. ¿Y cuál es la manifestación corporal? Bueno, la alegría es una de las emociones que tiene, de hecho, es la alegría con la mayor carga de energía, entonces se siente en todo el cuerpo. ¿Ok? ¿Cuáles son los ejercicios de activación de la alegría, Diana? Así es, la alegría, bueno, es una emoción que nosotros no vamos a evitar, sino que vamos a explotar y a potenciar, ¿verdad? Que podamos sentirnos alegres la mayor parte del tiempo. Y en este sentido, bueno, como lo has estado explicando, Laura, las manifestaciones corporales que suceden pues en nosotros, ¿verdad? Nos ayudan a identificar que nuestra mente y nuestro cuerpo están conectados. Lo que pensamos tiene un efecto en nuestra salud física y la forma en la que opera nuestro cuerpo también genera efectos en cómo pensamos. Por ejemplo, cuando nosotros hacemos ejercicio cardiovascular como brincar, todo esto se empiezan a liberar neurotransmisores que requiere nuestro cerebro para funcionar correctamente. Si nosotros queremos activar la alegría, podemos llamarla por medio de nuestro cuerpo. Podemos cantar, podemos bailar e imitar las reacciones que tenemos cuando ya estamos felices. De esta forma vamos a liberar poco a poco esta emoción en nosotros mismos. Si cuando estamos en este estado, además, compartimos con nuestros seres queridos, fomentamos y contagiamos esta emoción, ¿verdad? Que es algo que nosotros queremos. Otra técnica que podemos poner en práctica para activar la gratitud es cerrar nuestros ojos y pensar en por lo menos 3 cosas por las que estamos agradecidos. Estos pueden ser elementos importantes en nuestra vida, es decir, cosas grandes por las cuales agradecer como nuestra familia, como lo más importante para nosotros, o cosas muy simples, ¿verdad? Como que me encanta cómo entra el sol por mi ventana, ¿no? Cosas muy simples que nosotros consideramos al día a día, pero a ser consciente de esa gratitud. Les invitamos a todos los papás que están aquí a que puedan hacer este ejercicio con sus pequeños e incluso en un horario específico del día, ¿verdad? Para que se convierta en un hábito, ya sea en la mañana cuando despertamos o antes de dormir, que acostumbremos a nuestros pequeños y nosotros a reconocer estas cosas, nos va a ayudar a acostumbrar a nuestra mente a estar alerta a las cosas o situaciones que nos hacen sentir alegres. Muchas gracias, Dianita. Bueno, pues sé que hay algunas preguntas y acá voy a hacer una pausa porque hablando justamente del ejercicio de activación de la alegría, hay una pregunta que dice, ¿qué hacer cuando el adolescente no expresa sus emociones, pero lo expresa a través de actitudes negativas con su rebeldía? También hay otra pregunta que dice que su niño de 11 años está muy desanimado y que regresa a casa triste, dice que no tiene amigos, no se comunica bien con su maestra y cuando se le pregunta si algo o alguien lo está molestando, se cierra y no quiere hablar sobre eso. ¿Cómo
poder ayudarle tanto al adolescente que no expresa sus emociones, pero que lo demuestra con conductas, o con el niño que llega desanimado a casa. Bueno, pues es importante que nosotros busquemos activar las emociones de bienestar como está aquí en pantalla. Es difícil a veces que lo haga una persona que está desanimada, que está triste, que está frustrada, que está molesta por sí sola. Entonces, si tengo un niño, podría yo empezar con él un diario de reconocimiento de las cosas que me hacen alegre. Entonces, podemos hacer una pequeña bitácora, o podemos al final del día repasar aquellas cosas que me hicieron sentir alegre. De esta manera, él va a poder identificar qué es lo que le da alegría. Entonces, comerse un helado, comerse su chocolate favorito, salir a pasear con el perro, pasar con la mamá después del colegio a la cafetería donde le gusta, por ejemplo, el pastel, ver la serie de televisión con la mamá o con el papá y está feliz porque su mamá y su papá se sentaron a ver la serie de televisión que a él le gusta, o de repente jugaron una partida de algún videojuego que a él le gusta y mamá y papá compartieron conmigo. Entonces, de esta manera estamos activando que él reconozca esas cosas que le hacen sentirse feliz, alegre, por las que vale la pena vivir y compartir con las demás personas. Ahora, después de que hemos reconocido o activado la alegría, podríamos también hacer como una pequeña bitácora o un pequeño diario de las emociones que sentí en el día de hoy. De esa manera nos vamos a poder tal vez dar cuenta de, hoy te sentiste triste, ¿por qué? Entonces de repente puedo decir, me sentí triste porque me sentaron en la esquina de la clase, porque Así es, Lau. quisieron jugar conmigo, ¿verdad? Ujú. Entonces, de esta manera vamos a poder saber por qué él está experimentando esas emociones durante el día. Sí, Dianita, nos ibas a decir algo. Sí, esa es una excelente técnica. Sin embargo, antes de cambiar o intentar activar esas emociones, es muy importante que reconozcamos y busquemos el mensaje que le está dando la emoción que es displacentera. Entonces, antes de eso, para que nosotros podamos motivar que el pequeño se sienta con la confianza, o el adolescente se sienta con la confianza de expresarnos la emoción, podemos nosotros ayudarles expresando nuestras propias emociones. Ajá. Por medio del ejemplo es que nosotros podemos brindarles la confianza, ¿verdad? Es algo que a ellos les va a hacer clic y decir, ¿cómo? O sea, ella también se siente enojada, ella también se siente triste a veces, y entonces eso va a abrir la puerta a que ellos puedan iniciar, ¿verdad? Nuevamente este reconocimiento y ubicar el mensaje, porque si no escuchamos ese mensaje y activamos inmediatamente la emoción que es placentera, perdemos el valioso mensaje que nos trae esa emoción, ¿no? Que es precisamente esa función adaptativa. Posteriormente, sí podemos entonces activar la emoción, la emoción de la alegría, de la sorpresa, y pues llevarlos a una sensación que sea placentera para ellos. Así es, y bueno, Diana dijo algo muy importante. Nosotros tenemos que ser empáticos y tenemos que tener comunicación asertiva con nuestro niño, con nuestra niña, con nuestro adolescente, porque si nosotros no nos comunicamos, no les expresamos nuestras emociones, ellos no van a saber cómo hacerlo. ¿Ok? Bueno, pues continuando, nos vamos a la sexta y última emoción universal o primaria, que sería la sorpresa. ¿Cuándo aparece la sorpresa? Aparece ante algo inesperado, por algo imprevisto, novedoso o extraño. Por eso es que todos reconocemos la sorpresa y usualmente es como, ¡ah! ¿Verdad? Hacemos, de hecho aquí está la expresión facial. El modelo de la foto no abrió tanto la boca, pero sí usualmente es como, abrimos los ojos y es como, oh, wow, ¿verdad? ¿Y para qué nos sirve?
La sorpresa despierta nuestra atención, causa curiosidad y fomenta la exploración. Ayuda a comprender cosas nuevas y mantiene la vida interesante y bonita. ¿Cuál es nuestra respuesta cognitiva? ¿Qué pensamientos tenemos al poder experimentar la sorpresa? La necesidad de obtener información sobre el suceso, la situación o la persona en cuestión, sobre eso que nos ha causado sorpresa. ¿Cuál es nuestra respuesta conductual? Bueno, la exploración y búsqueda y hacer lo posible por comprender esas cosas nuevas o esa cosa nueva o la situación nueva. Y ya vimos la expresión facial. Ahora, ¿cómo se manifiesta a nivel corporal? Bueno, es del pecho hacia nuestra cabeza. Cuando nosotros nos sentimos en modo sorpresa, por eso nos ponemos la mano muchas veces en la cara, ¿verdad? Y hacemos, porque lo sentimos de acá, del pecho para arriba. Esa es la sorpresa, sus características, sus funciones, cuándo aparece, para qué nos sirve. A mí me encanta el hecho de que nos mantiene interesados y que hace la vida interesante y bonita. Entonces, realmente vemos cómo todas las emociones tienen una función adaptativa. Y Dianita, cuéntanos, ¿cuáles son esos ejercicios de activación para poder nosotros trabajar la sorpresa? Claro que sí, Lau. La sorpresa, bueno, también es una emoción que nos motiva al aprendizaje, a la investigación y de esa manera se activa, ¿verdad? Por medio de la curiosidad, que nosotros empecemos a interesarnos por temas nuevos. Es importante que nosotros ayudemos a nuestros hijos a tener hábitos de lectura, a tener conversaciones profundas, ya sea con otros niños o incluso con nosotros mismos, ¿verdad? Que nosotros también podamos leer y platicarles y conversar acerca de diferentes temas. Y esto nos va a ir llevando a aprender cosas nuevas, nos va a ir llevando de una conducta a otra. Ajá. Primero nos interesa leer, después nos interesa más conversar con los demás respecto a lo que nosotros vamos aprendiendo. Entonces, todas estas conductas en cadena nos van a consolidar como personas con capacidad de asombro e inventiva, ¿verdad? Que es algo muy favorable para el aprendizaje de los pequeños. Ok, excelente. Súper, gracias, me encanta, la verdad, creo que ya identificamos esas 6 emociones principales, entonces, bueno, ya las ubicamos, ya sabemos cómo son, cómo las podemos ubicar, obviamente solemos confundir una emoción con otra, porque como les decía ayer, realmente a veces uno dice, no, es que estoy furioso, estoy enfadada, estoy molesto, o sea, creo que hay diferentes como niveles, al igual que el asco, ¿verdad? O sea, es como me desagrada, no me gusta, entonces creo que eso podemos ir como, podemos ir viendo en nuestros niños. Entonces, ¿qué podemos hacer para poderlas identificar entonces? Uh-huh. Lo primero que tenemos que hacer para identificarlas, Katy, es hacernos 3 preguntas. Ajá, estas preguntas las debemos de tener siempre presentes cuando empezamos a sentir una emoción. Primero, ¿cuál es la situación que está desencadenando esta emoción? ¿En qué entorno me encuentro? ¿Y cómo reaccioné? Ajá, cuando yo voy identificando esto, me empiezo a ser más consciente de digamos, la intensidad con la que yo estoy expresando esas emociones y me lleva pues a ese autoconocimiento y poder estar preparados para afrontarlo. Muy bien, me parece. Ajá. ¿Y hay alguna forma en que nosotros podamos describir esas emociones? Uh-huh, así es. Si nos ayudas, Laura, con la siguiente pantalla. Claro que sí. Muchas gracias. La granularidad emocional es la práctica de distinguir y describir detalladamente las emociones. Ajá. Detallar con precisión las emociones que experimentamos día a día nos va a ayudar a entender su motivo y su mensaje. Si se trata de emociones placenteras, entonces vamos a poder reconocer aquellas situaciones, cosas o personas que nos hacen sentir bien. Así podemos procurar acercarnos a esto el mayor tiempo posible. Si por otro lado se tratan de emociones no placenteras, podemos reconocer las cosas que debemos resolver o evitar. Y para explicar un poquito más esto, el practicar y desarrollar la habilidad de la granularidad emocional, vamos a pasar a la siguiente pantalla, en donde vamos a ver la rueda de las emociones.
Ajá. Y ahora que estamos preparados conociendo la función y las manifestaciones de las emociones primarias, entonces podemos empezar a ser más precisos en la descripción que hacemos de ellas. Ujú. Vamos a comenzar utilizando la siguiente rueda de las emociones para practicar personalmente y con nuestros hijos. Ujú. Primero vamos a elegir alguna de las manifestaciones de las emociones primarias, ya sea cognitiva, conductual o corporal. Por ejemplo, yo me empiezo a sentir un poquito ansiosa, un poquito como que me sudan las manos y eso identifico que corresponde al miedo. Entonces yo voy a poner ahí mi dedito en donde dice miedo y a partir de ahí yo estoy identificando la emoción básica de la sensación que yo tengo. Cuando ya tenemos la emoción primaria identificada, podemos avanzar al siguiente nivel, que va hacia afuera de la rueda, avanzando en nuestro dedo hacia la opción que más se adecua en la emoción que tenemos, ¿verdad? Ahí tenemos varias opciones para identificar con respecto al miedo. Por ejemplo, me siento asustado, ansioso, inseguro. Y supongamos que yo estoy eligiendo la opción de ansioso, ¿verdad? Estoy con miedo, pero me siento ansioso. Y de ahí avanzamos al siguiente nivel todavía, que es una descripción aún más detallada de esa emoción, que yo no solo tengo miedo, sino me siento ansioso, pero dentro de esa ansiedad me siento preocupada o abrumada. Entonces, si yo identifico que es preocupada, entonces es mucho más fácil encontrar cuál es el origen de esa emoción para identificar el mensaje y emprender las acciones que me van a llevar a cumplir la función de esa emoción, ¿verdad? Adaptarme al entorno, a la situación bueno, liberarme también de esa emoción que quizás no me gusta tanto, pero que ya atendí el mensaje. Entonces, esta rueda es muy útil para que nosotros podamos practicar. Como padres necesitamos entender y regular nuestras emociones, ayudar a nuestros hijos e hijas a tener esa comprensión que les va a dar las herramientas para tomar decisiones responsables a lo que ellos sienten, ¿verdad? Hablar junto con las emociones de sus hijos, que atiende mucho el comentario que nos hicieron en el chat hace un momento, va a fortalecer la relación y comunicación entre padres e hijos y nos va a brindar también, a ellos les va a brindar, perdón, la seguridad que necesitan para poder pedir su consejo y guía en las situaciones que afrontan ahora en su niñez y en su futura adolescencia. Me parece súper, súper atinado lo que dices, Diana. Realmente creo que a veces no, como les decía, no contamos con las herramientas adecuadas y al momento de identificar cuál es esa emoción primaria y luego irla describiendo, creo que nos da esa oportunidad de comunicarnos mejor y tener mejor esa empatía con las demás personas, porque como les decía, a veces solemos como confundir algunas emociones con otras o realmente no sabemos cómo describirlas, o sea, cómo me siento hoy. Creo que esta herramienta nos va a servir muchísimo y pues para quienes se queden hasta el final, pues les tenemos un pequeño detalle respecto a eso. Bueno, para ir concluyendo, pues nosotros queremos compartirles, les agradecemos que estén todavía pues a esta hora con nosotros. Realmente ha sido todo un proceso en donde nosotras hemos investigado, hemos ido elaborando recursos necesarios que sabemos que son fundamental para los estudiantes, para nuestros hijos. Y en esta ocasión, pues nosotros queremos mostrarles este maravilloso programa que es de EduTech, que se llama Train the Kids. Este programa, pues, desarrollar las habilidades socioemocionales. Entonces, ¿cuáles son las habilidades socioemocionales que se destacan? Entonces, realmente este programa busca trabajar estas habilidades con chicos de 7 a 12 años, según el nivel madurativo y evolutivo de los estudiantes. Cada edad es distinta, cada edad tiene necesidades distintas y habilidades que debe desarrollar uno a la vez para poder ir afrontando las situaciones día con día. Y estamos enfocados con el enfoque de CASEL, que él es el que, pues esta institución es el que rige pues todas estas normas acerca de el nivel socioemocional de los chicos. Si quieres pasamos a la siguiente, Lau. Gracias. ¿Cuál es el objetivo de nuestro programa? Pues ofrecer las oportunidades de aprendizajes activas, lúdicas, basadas en proyectos para favorecer y fortalecer las habilidades socioemocionales en los estudiantes. Siguiente.
¿Cómo está compuesto nuestro programa? Está compuesto de las edades de 7 a 12 años, como les decía anteriormente. Cada uno de estas edades cuenta con un programa con contenido que va acorde a su edad. Por ejemplo, en 7 años empezamos todo un viaje para conocerse mejor, qué son las emociones, para que ellos vayan aprendiendo poco a poco qué es lo que ellos están sintiendo en ese momento. Luego ya pasamos a 8 años, pues para que realmente vean cuáles son los superpoderes que ellos tienen. Luego vamos pasando por el hecho de poder compartir y convivir con las demás personas que me rodean. O sea, ya entendí cuáles son mis emociones, ya sé cómo puedo irlas regulando. Ahora, cómo puedo involucrarme con mi entorno y que obviamente otras personas también sienten que tienen sus emociones. Entonces, ¿cómo voy a tener yo esa relación? Y luego con 10 años, trabajamos por medio de proyectos. Durante todo el programa de 10 años van construyendo la escuela de sus sueños, en donde ellos van describiendo cómo les gustaría tener esa escuela, no necesariamente de física, sino qué elementos les gustaría tener. Luego tenemos en 11 años un programa que busca concientizar a los demás acerca de por qué son importantes los derechos de los niños y las niñas. Entonces eso les permite también a ellos conocer cuáles son los derechos que tienen como niños. Y por último, buscamos empatar el tema de la tecnología. 12 años es una edad que empieza a tener esos cambios, no solo físicos, sino emocionales, y que están que tienen, pues el entorno los está motivando a integrarse en el hecho de las redes sociales. Entonces aquí hablamos un poco acerca de la ciudadanía digital y por qué es importante que ellos cuiden su persona en estos espacios. Entonces aquí está la brigada. Y por último, pues nuestro programa está alojado en la plataforma de Train, que es nuestra LMS, que es parte de nuestra institución. Pues realmente para nosotros ha sido un momento y pues un espacio grato para poder compartir con ustedes. Realmente Train the Kids busca también fomentar estos espacios en familia y por eso es que el webinar queríamos compartirlo no solo con las instituciones, sino que también con los padres de familia, para que los padres de familia vean la importancia de por qué trabajar la parte socioemocional en nuestros hijos es sumamente importante. Y es ahí un pequeño detalle que tiene nuestro programa, que crea ese vínculo entre la institución educativa y la familia para que crean esa conexión y puedan ir desarrollando las habilidades de los estudiantes de forma conjunta. O sea, lo que aprendí en mi colegio o en mi institución, también lo puedo platicar con mis padres. Puedo tener estos espacios para poder conversar con ellos en donde van a poder ver van a ver distintas actividades, que es el family time, que ustedes que los chicos van a poder compartir en casa. Realmente ha sido un espacio que queremos agradecerle mucho. Sabemos que hay algunas dudas de qué es este programa, que quiero saber más. Realmente este programa está enfocado más para instituciones, por si está la duda de algunos papás y lo puedo adquirir o qué puedo hacer con él. Esto está más enfocado a las instituciones. Si hay alguien aquí, un líder del equipo de padre de familia, puede compartir con los directivos que este programa sea parte de su institución y que fomentemos estos espacios de desarrollo socioemocional en nuestros estudiantes. Y al estar nosotros como padres de familia conscientes de la necesidad de que estos programas sean parte de la vida de nuestros hijos, creo que les va a crear un gran impacto a ellos. Entonces, realmente les agradecemos muchísimo por el espacio. Gracias, Katy, por obviamente todo este espacio, a Lau, a Diana. Creo que ha sido fundamental el crear espacios así y, como bien lo decías tú, integrar ahora a los padres de familia. Es algo que EduTech tiene como visión en los próximos
meses y por ahí semanas, donde vamos a crear estos espacios de interés, porque ahora más que nunca hemos encontrado una generación de padres de familia más presentes en la educación en casa, el interés sobre las emociones y cómo vivimos con ello, ¿verdad? El ver que ahora se marca mucho más esas emociones. Entonces, la verdad, les agradezco a Lau, a Diana, yo como padre también aprendí mucho. Es genial entender a veces como decían, la emoción y el sentimiento, el que prevalece más y el que es por un ratito, ¿verdad? Y saberlo manejar. Por ahí Hey, Sofía, tenemos algunas preguntas. Sé que por tiempo eso estamos iba a ser. limitados. Solo voy a compartir ahorita, en el chat les compartí un formulario a los líderes educativos, docentes, coordinadores, psicólogos que tengan clínicas o algo que quieran conocer este programa de Train the Kids. Les dejé ahí un link para un formulario que pueden pedir más información y uno de nuestros asesores se va a estar acercando con ustedes para darles detalle y demás. O, por ejemplo, algún líder de la comunidad de padres de familia que quiera conocer el programa también lo puede hacer. O sea, la idea es que conozcan este programa que es innovador, que es actual y que obviamente puede ayudar a toda una comunidad educativa. Ese es el primero. Y por ahí, ahorita, más bien, perdonen, les voy a compartir, por ahí Lau, Katy y Diana nos compartieron no sé si obviamente se dieron cuenta de la presentación de las emociones principales y nos dejaron por ahí una presentación. Así que quienes quieran descargar la presentación de las emociones principales, ver cómo se manifiesta en nuestro cuerpo, los rasgos que se manifiestan en nuestro rostro, etcétera, etcétera, por ahí llenan este formulario y automáticamente los lleva a esa presentación para que la puedan descargar. Así que, Lau, si quieren, abrimos este espacio. Yo voy a habilitar el micrófono. Quienes quieran pues participar, todavía tenemos tiempo para quienes se quieran quedar y quienes no. Les agradecemos miles su tiempo y obviamente su participación. Así que por ahí vi que levantaron la mano. Creo que Sofía Jiménez la tenía arriba. Pueden abrir su micrófono quien quiera consultar. Ahí ahora no van a participar. Ahora se quedaron callados. Pero bueno. Voy entonces a responder unas preguntas acá que había en el chat y que Katy me ha hecho el favor de capturarlas para poderlas responder. Bueno, una mamá preguntaba, alternativa de ayuda para ingesta de medicinas, como mencionábamos anteriormente, la respiración. Ya mis hijos son adolescentes, entonces yo la verdad, lo que recuerdo era que yo les tapaba la nariz y yo igual me tapaba la nariz y la cuchara adentro. Yo hacía la mímica o me comía una fruta dulce, un banano o un chocolate después de la medicina. Entonces, como ellos me veían hacerlo, lo hacían conmigo. Obviamente pasamos momentos de berrinche, que no querían, que la escupían. Entonces, la técnica, mamá, respire mucho. Respire mucho, recuerde primero usted antes de pasar por el darle medicina. Ok. Lau hacía la inversa, que al final, en vez de hacerlo respirar, le hacía aguantar la respiración. Eso está interesante, o sea, es ver esa técnica Pero es que a veces es por el olor que tiene la medicina, entonces yo tapaba la nariz y para adentro, pero definitivamente hay que preparar el cuerpo y la mente, tanto de la mamá o del adulto que le vaya a dar la medicina y al niño por aquello de que vaya a hacer como algún berrincho, alguna pataleta o que la escupa y a veces uno dice, ay, este jarabe me costó muy caro y lo está sintiendo, ¿verdad? Todo eso puede pasar, real, es la vida real. Okay. Así es, Lau. Sabes, para de tomar un medicamento, algo bien importante es justamente el ejercicio de regulación que hicimos para el asco. Ajá, ese fue un ejemplo precisamente de cómo podemos hacer lo que es explicándoles, ¿verdad? Para que el niño sepa cuál es el beneficio y hacer una aproximación gradual a esto. Ajá. Gradualmente Súper. Nosotros para que no sea como el impacto, ¿verdad? De decir, ay, pues tengo que respirar y me lo como, sino que haya una concientización del impacto que va a tener ese medicamento en su cuerpo, ¿verdad? Genial. Creo que eso por ahí, es lo principal, esa regulación para el asco, como lo que explicamos hace un momentito.
Genial. Por ahí tenemos una manita levantada de Sonia Orellana. Si puede abrir su micrófono, bienvenida. Sonia. Buenas tardes, gracias. De verdad que yo quisiera, lo que quiero compartir es mi agradecimiento. En estos momentos yo diría, ¿por qué? ¿Por qué me siento tan feliz? Bueno, aparece precisamente por experiencias como estas, por poder compartir y recibir de profesionales como ustedes el enriquecimiento de ver diferentes perspectivas, ¿verdad? ¿Para qué me sirve? Bueno, me sirve para el crecimiento personal, me sirve para gestionar con mis estudiantes, me sirve para aportar a la sociedad, me sirve para sentirme alegre, de verdad que, y muy agradecida, realmente sí. Mi respuesta cognitiva, bueno, se me abre un abanico de perspectivas para trabajar las emociones, ¿verdad? Las hemos estado trabajando de unas formas, pero necesitamos llegar a todos los tipos de estudiantes que tenemos y ustedes nos han dado muchas o unas muy buenas técnicas, cantidad de técnicas y estrategias. La bitácora me gustó, lo del diario me encantó, la respiración mariposa me encantó, o sea, realmente muy agradecida y mi respuesta conductual, espero que se note por lo menos en mi voz, ¿verdad? Muchísimas gracias. Yo lo que quería darles es el agradecimiento y felicitarlos por el excelente trabajo. Muchas gracias, Sonia. La verdad que agradecemos mucho sus palabras y a nosotros sí se nos nota en la cara un poquito la felicidad de su mensaje y el ¡Qué agradecimiento dicha! eterno que tenemos. Así que gracias por esas palabras. De igual manera, si gustan querer aprender más o desarrollar un poco más dentro de su institución, la invitamos a que conozca Train the Kids. Aquí estas 3 personas que tuvo como panelistas de este evento fueron partícipes de la creación de ese programa y créanme que han dejado corazón, alma, cuerpo, mente, muchos desvelos, pero créannos que está hecho con mucho amor ese programa, pensado para niños de 7 a 12 años y todavía viene mucho más en los próximos años por venir. Así que muchas gracias, Sonia. Por ahí tenemos otra pregunta que tenía por acá. Dice, una pregunta, estamos hoy en día enfrentando situaciones en las cuales los niños van teniendo transformaciones emocionales a temprana edad. De querer encajar, de compararse, cómo evitar o disminuir eso, al menos en niños entre 7 a 10 años. Creo que ahí pues se refieren a todo a ese mundo digital que ahora pues están los videos, querer ser igual que alguien más. Antes era querer ser igual que el papá o que el mejor amigo, pero ahora hay un mundo abierto de posibilidades de poder imitar o compararse. Así que Lau, Diana, Katy. Bueno, yo creo que aquí podemos aportar las 3, o al menos Dianita ahí me puede aportar, pero sí importante trabajar con los niños primero la aceptación de sí mismos, porque al aceptarnos a nosotros mismos, entonces podemos trabajar en lo que es la autoestima, la autoaceptación, la autoimagen, ¿verdad? Para poder, ok, yo me acepto como Laura, soy así, trabajo mi autoestima, mi autoimagen. Entonces, de esta manera yo tengo claro quién soy, me siento bien siendo así y no tengo por qué ser igual que los demás. Entonces, me acepto como yo soy y también acepto las diferencias de los demás, porque también no puedo pretender que los demás sean igual que yo, así como yo no puedo ser igual que los demás. Dianita. Pues creo que es excelente, como lo has mencionado, Laura, el que nosotros podamos fomentar esa aceptación y el reconocimiento de las diferencias, ¿verdad? Saber que todos somos diferentes, igualmente valiosos, y creo también que es importante destacar el ejemplo que nosotros damos, ¿verdad? Si yo de pronto como adulto estoy criticando mi cuerpo, si yo de pronto como adulto estoy criticando mi personalidad y de pronto con pequeñas frases, ¿no? Que nosotros de repente decimos como decir, ay, es que tengo una risa horrible, por ejemplo, ¿no? Entonces, vamos nosotros dando el ejemplo de la crítica a nosotros mismos en vez de la aceptación. Entonces, el hecho de que nosotros podamos aceptarnos también, nosotros les va a brindar esa seguridad y esa tranquilidad
de que a fin de cuentas la verdad es que los niños imitan, ¿no? Imitan lo que nosotros vemos, obviamente también imitan otras situaciones, ¿verdad? Como es justamente esa problemática que vemos en internet, que vemos en televisión, pero que puedan tener ese ejemplo en casa, ¿no? De que nosotros nos aceptamos, de que nosotros nos amamos a nosotros mismos. Sí, para complementar un poco eso, igual como mamá, o sea, yo realmente, yo no soy psicóloga, yo soy más bien pues docente de robótica, informática, o sea, yo soy más tecnológica y pues mis compañeras lo han descrito anteriormente, pero por el hecho de yo tener una nena pequeña, pues me he involucrado mucho en el tema de las emociones, de la parte socioemocional, y hace poco estaba leyendo un podcast donde alguien decía que entre los 0 y 6 años los chicos, pues como bien hemos escuchado con otros temas, pues ellos son esponja. Y a veces uno dice, yo voy a decir, o sea, dije esto, pero es que no se va a acordar. Créanme que sí les marca muchísimo. Y frases como lo que decía Dianita de, no, es que no me gusta cómo me miro, es que mi pelo, o sea, eso crea, aunque ellos no lo expresan en ese momento, o sea, ellos paran la oreja, diríamos aquí, o sea, ellos están atentos del entorno, y sí, nosotros como papás, como docentes, o sea, nosotros somos ese ejemplo. Entonces realmente tenemos que tener mucho cuidado con las palabras que utilizamos al momento de expresarnos en frente de los chicos, para que ellos ahí sí que de alguna otra forma, pues no dejar esa semilla ahí, que ellos más adelante pues también crea estos espacios de inseguridad, o es que no, y entonces empiezan a ver esas imperfecciones y a compararse con otras personas. Eso que menciona Katy es muy importante. Yo quiero dar un ejemplo así rápido como mamá. Ok, yo tengo 2 chicos y pues uno es trigueñito de pelo castaño oscuro, el otro es blanquito, rubio, de ojos verdes. Entonces, pues ahí salió, por decirlo así, toda la gama genética de la familia. Y entonces yo recuerdo que en el supermercado me decían, y son hijos del mismo papá, y son hermanitos. Ay, es que Miguel con esos ojos verdes y ese cabello rubio. Y yo siempre decía, sí, pero ese color caramelo tentación que tiene Alejandro, ese bronceado, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque siempre era como el halago para el que era rubio de ojos verdes. Y yo como mamá aprendí a que yo tenía que resaltar las características de mis hijos, tanto del uno como del otro, para que ellos reconocieran rápidamente cuáles son mis características, cómo soy yo. Soy distinto a mi hermano y está bien ser distinto a mi hermano. Y eso no pasa nada porque son personas individuales y cada uno tiene sus características físicas que los hacen seres únicos e irrepetibles. Entonces creo que por ahí tendríamos que empezar, porque muchas veces caemos en el error de la comparación y eso dificulta que los niños y los adolescentes se acepten a sí mismos. Cuando están en la adolescencia, todos los cambios físicos que pasan, que se les desacomodaron los dientes, que se les ensanchó la mandíbula, que incluso ya les cuesta dimensionar su cuerpo. Entonces tenemos que ayudarlos en ese proceso y a no que sean rudos consigo mismo, que ese diálogo interno no los vaya a minar en su autoestima y en su aceptación. Buenísimo, buenísimo. Creo que ya por respeto creo que debemos de manejar ahí el tiempo. Sé que podemos seguir hablando de obviamente de las emociones, de cómo manejarlas, de cómo afrontar muchas de las situaciones. Eh, Lau decía al inicio que ella era de las gritonas. Por ejemplo, yo soy de los enojones, o sea, yo soy muy confrontativo y me ha tocado aprender a, por ejemplo, bajar mi emoción y bajar al nivel de mi hija y sentarme a la par de ella, entender su emoción, esperar a que se calme y luego platicamos, ¿verdad? Pero al final es una construcción de cada persona por individual y un aprendizaje sincero y honesto como persona, y así le toca a los jóvenes, a los niños, y qué importante tener a docentes
principalmente, que pasan la mitad del tiempo de la vida de nuestros hijos frente a ellos, que también aprendan a manejar sus emociones y también que les enseñen a ellos a regular sus emociones. Así que yo estoy muy agradecido de estar con expertas, con compañeras de trabajo tan inteligentes y tan emocionalmente maduras, lo podría decir así, y les agradezco mucho, mucho, mucho la experiencia que nos compartieron acá. Así que las admiro, admiro a todo el equipo de EduTech, y como les dije anteriormente, EduTech es su asesor educativo, tecnológico, para lo que quieran. Estamos para servirles. Tenemos presencia en México, hasta Panamá, República Dominicana y Ecuador. Así que les agradecemos mucho, estén al tanto de nuestras redes sociales, entren a la página web de eventos, en nuestra página web también, o pueden consultarnos en el chat. Vienen más eventos o algo por el estilo y nosotros vamos a estar encantados de estar conversando con ustedes. Y seguramente espero que Katy, Lau y Diana se nos apunten para más eventos como este. Así que muchísimas gracias, Ninet, a Adriana, a Sonia, a muchas personas que nos dejaron ahí el mensajito de agradecimiento. Los felicito, solo lo voy a leer, los felicito, un excelente tema, y como abordaron cada cosa me encantó, se nota la dedicación en cada cosa que adaptaron para explicarnos. Muchas gracias, me han dado muchísimo, no se imaginan, lo seguiré para que no sea la primera vez de tener el gusto y honor de seguir aprendiendo con ustedes. Bendiciones. Así que muchas gracias a todos, que pasen una muy buena tarde y feliz regreso a casa, o si ya están en casa, pues que descansen. Nos vemos. Feliz día. Gracias, feliz tarde.